Hola a todos y todas, mi nombre es Ignacio Contreras, soy parte de la escuela sindical y actualmente curso mi quinto y último año en la carrera de Derecho. Soy el encargado de dictar esta primera parte de la clase número 2 de nuestro ciclo sindical año 2021, clase que versa sobre la terminación del contrato de trabajo. Ya, para comenzar, es importante distinguir entre tres conceptos que muchas veces se confunden y la gente usa indistintamente, siendo que son cuestiones totalmente diferentes. En primer lugar, la terminación del contrato de trabajo corresponde, en palabras simples, al fin del vínculo o de la relación laboral existente entre un empleador y su trabajador o trabajadora. Esta terminación puede darse por diversos motivos, siendo precisamente uno de estos el despido. Es decir, el despido es una de las varias formas existentes de terminar el contrato de trabajo, consistiendo este en el hecho o la acción de desvincular al trabajador por parte del empleador, haciendo uso, por supuesto, de las causales contempladas en la ley. Em, Finalmente, el finiquito consiste en un contrato en el cual se establece el cumplimiento o la forma de cumplir las obligaciones emanadas del vínculo laboral. Conforme al artículo 177 del Código del Trabajo, este finiquito debe ser por escrito. Además, debe contar con la firma del trabajador y dicha firma debe ser realizada ante un ministro de fe, que usualmente es el notario. ¿Qué pasa si es que no se cumple con estos requisitos? Simplemente este finiquito pasa a considerarse como cualquier escrito firmado por el trabajador y el empleador no puede invocarlo para hacerlo cumplir directamente, ya que el trabajador puede perfectamente desconocerlo o negar lo que contenga el escrito, teniendo claro, por tanto, en este caso, que probar el empleador lo que en él se señale. El finiquito puede contener, por ejemplo, las indemnizaciones por años de servicio, gratificaciones, algún bono adeudado, etcétera. Pero además suele incluir en el mismo documento una cláusula que señala expresamente que el empleador nada le adeuda al trabajador, y que éste renuncia, por tanto, a sus acciones para reclamar posteriormente. Aquí es donde entra en juego la figura de la reserva de derechos. Esta consiste en básicamente indicar expresamente en el finiquito que la persona, en este caso él o la trabajadora, se reserva el derecho de demandar luego por X motivo. Esto, por supuesto, en el caso de que al momento de ir a firmar el finiquito, a juicio del trabajador, falte algún pago o alguna obligación pendiente del empleador. Se puede escribir, por ejemplo, me reservo el derecho de reclamar por mis bonos por meta pendientes o por mis horas extra impagas. Y es perfectamente válido hacerlo de puño y letra. Es más, el notario no puede negarse a que el trabajador haga esta reserva, pronunciándose incluso con respecto a este tema la Corte de Apelaciones. Les voy a acompañar dentro del material de la clase la introducción que dio, perdón, la instrucción que dio la Corte a los notarios sobre este tema, para que si deben ir a firmar el finiquito, lleven este documento por si acaso. Finalmente, para no extenderme demasiado en este punto, el finiquito debe ser otorgado por el empleador en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la separación del trabajador de sus funciones. Bueno, entendiendo que en nuestro sistema jurídico la terminación del contrato de trabajo solo puede darse por las causales establecidas en la ley, nos encontramos con aquellas principales de los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. En primer lugar, tenemos las causales generales del 159, también conocidas como no imputables al trabajador, por el simple hecho de que éstas no se generan a propósito de algo que hizo o dejó de hacer él o la trabajadora. Como se puede ver en la diapositiva, el artículo 159 considera 6 causales de término de contrato, las cuales, si bien son autosuficientes y no merecen una mayor explicación, vamos a ir mencionándolas una por una. En primer lugar, tenemos el mutuo acuerdo, que es básicamente terminar
la relación laboral por un acuerdo entre el empleador y el trabajador. La ley pone como requisito en estos casos que este acuerdo conste por escrito, en el mismo caso del finiquito como revisábamos anteriormente, y de la renuncia, que veremos a continuación. La renuncia es una forma de terminar el contrato de trabajo de manera unilateral por parte del trabajador. Esta debe constar por escrito, como decíamos, y debe ser realizada con una anticipación de 30 días. El incumplimiento de este plazo de anticipación, la verdad, no acarrea mayores sanciones, así que en la práctica ni el empleador ni el trabajador lo consideran como una cuestión indispensable. La muerte del trabajador es otra forma de terminación de contrato, puesto que la figura del trabajador o la trabajadora es indispensable para la realización y el cumplimiento de este. Simplemente agregar que, a diferencia del caso del trabajador, cuando es el empleador quien fallece, la relación laboral sigue vigente y todas las obligaciones correspondientes se traspasan a sus herederos. Un dato no menor. El vencimiento del plazo convenido es, por supuesto, respecto a los contratos a plazo. Una vez cumplido el plazo acordado, se entiende por terminada la relación laboral, sin respecto, por supuesto, a que este contrato pueda renovarse por otro plazo, en el caso de los profesionales, o derechamente pasar a una relación indefinida. La siguiente causal refiere a aquellos contratos por obra o faena en los cuales, valga la redundancia, la obra o faena ya se terminó. Hay veces que identificar cuándo exactamente la obra culmina es un poco complicado. Por eso es tan importante para el trabajador y para el empleador dejar bien establecido en el contrato el momento en el cual la obra va a entenderse como finalizada y, por supuesto, el trabajo específico a realizar. Finalmente, y a mi juicio la más relevante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es la del caso fortuito o fuerza mayor. Así que vamos a dedicarle una diapositiva exclusiva a esta causal. El Código del Trabajo y la legislación laboral no contemplan una definición precisa de lo que se entiende por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces tenemos que remitirnos al Código Civil para encontrar este concepto. El artículo 45 del Código Civil define el caso fortuito o fuerza mayor como aquel imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de los enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. De esta definición, por tanto, se desprenden tres requisitos. Primero, que sea imprevisto, es decir, que quien invoca esta causal, ya sea el empleador o el trabajador, no hayan podido preverlo. Que sea insuperable, es decir, que no exista la manera de resistirse a dicho imprevisto. Y finalmente, que sea ajeno a la voluntad de quien lo invoca, nuevamente ya sea el empleador o el trabajador. La jurisprudencia laboral ha entendido que para que se pueda aplicar esta causal es necesario que sea de una magnitud considerable, de tal manera que haga imposible efectivamente el cumplir con las obligaciones contractuales. Por ejemplo, no sería válido que, debido a un incendio en la cocina de un hotel, se despidiese por esta causal al trabajador de la recepción, manteniendo dicho hotel su funcionamiento semi-normal. Pero bueno, es solo un ejemplo porque se podría demostrar en tribunales que efectivamente este incendio en la cocina afectó gravemente al hotel y hace imposible que el recepcionista siga trabajando, etcétera, etcétera. Otros ejemplos, esta vez con casos en los cuales sería aplicable la causal, podrían ser un incendio o terremoto con pérdida total, una expropiación, una inundación que deje inutilizable un cine o un restaurante, etc. El artículo 160 contempla las llamadas causales imputables al trabajador, las cuales debido a su gravedad no acarrean indemnizaciones obligatorias. Mismo caso de las del artículo 160, de las del artículo 159, como se verá más adelante con mi compañero Felipe, lo cual no obsta a que de manera consensual estas puedan pactarse. Vamos a ir comentando una por una, al igual que con las del artículo anterior. El artículo 160, número 1,
señala que el contrato puede terminar por alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan. A. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. ¿Qué vamos a entender por falta de probidad? Sin duda es uno de los conceptos más abstractos que se encuentran en las causales de término de contrato, siendo una constante, sobre todo en las de este artículo. Se entiende por probidad la honradez, la rectitud en el actuar del trabajador durante su jornada laboral. Por lo tanto, falta la probidad sería la carencia de esta actitud honrada y correcta. La jurisprudencia ha sido categórica en indicar, así como acabo de hacerlo yo en esta definición de probidad, que esta exigencia de rectitud puede darse únicamente, o puede exigirse, mejor dicho, únicamente mientras el trabajador desempeñe sus funciones. No sería, por ejemplo, falta de la probidad que un trabajador sea descubierto borracho en su casa después de un partido de su equipo favorito. Eso corresponde a su esfera privada y no corresponde, por tanto, la aplicación de esta causal de despido. Como ejemplo de falta de la probidad, podemos mencionar en el caso el caso de un vendedor que mientras el cliente se prueba unos zapatos, este le roba su teléfono celular. O puede ser el mismo ejemplo de antes, del trabajador borracho, pero esta vez, mientras cumple sus funciones de guardia, aprovechando que es nochero y que solo debe quedarse en una cabina vigilando. Son ejemplos que podrían ser catalogados como falta de la probidad. La letra B señala como causal el acoso sexual. Esta causal se agregó durante el año 2005 y básicamente faculta al empleador a despedir a un empleado que incurra en estas prácticas. Esto posterior a haber realizado todo un procedimiento que se encuentra en el artículo 211A al E del Código del Trabajo. Esta vez el código sí contempla una definición, a diferencia del caso fortuito, señalando en el artículo segundo, inciso 2, que se entiende como acoso sexual el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. En relación a la letra C, en las vías de hecho, esta causal refiere principalmente al hacer justicia por mano propia, a las agresiones físicas en contra de un compañero o en contra del empleador. Se ha entendido que si existió una provocación previa que motive la reacción violenta, no se puede despedir al trabajador. Sin embargo, esta motivación debe ser de una magnitud considerable y no basta, por ejemplo, una simple riña o una discusión. Con respecto a la letra D, refiriéndose a la injuria, el artículo 416 del Código Penal define esto como toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Se debe hacer una distinción, eso sí, entre injuriar e insultar, porque no necesariamente un insulto o un garabato, como se conoce coloquialmente, va a implicar un menoscabo a la honra del afectado. Puede que sí, por supuesto, pero no es una consecuencia absoluta o necesaria. La letra E habla de una conducta inmoral o de conducta inmoral. Nuevamente tenemos el problema de definir qué se entiende por conducta inmoral. No hay una definición clara en algún cuerpo legal, pero se define la conducta inmoral como aquella que es contraria a las buenas costumbres y en particular que tiene relación con una cierta moral sexual. Queda a criterio de los tribunales el interpretar y decidir efectivamente si una acción es inmoral o no en los términos de esta causal. Entre los despidos declarados injustificados por invocar de mala manera esta causal, se encuentra un caso en el cual se descubrió a un trabajador y a una trabajadora dándose un beso en el baño de mujeres, cuestión que según los estándares exigidos por los tribunales no estuvo ni cerca de ser una conducta inmoral que fundamentase un despido. Finalmente, la letra F señala como causal el acoso laboral. Decir en este caso
que se define en el mismo Código del Trabajo, el acoso laboral, como toda conducta que constituye agresión u hostigamientos reiterados ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tengan como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien amenaza o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. En el número 2 se señala como causal de despido las negociaciones incompatibles. Esta causal refiere a los casos en que se ha pactado expresamente la prohibición de negociar para el trabajador, dentro del giro, por supuesto, del negocio. Es básicamente un incumplimiento grave del contrato, solo que el legislador acá decidió ser más específico. El número 3 refiere a las inasistencias injustificadas, una de las causales más aplicadas y más conocidas por lo y las trabajadoras. Esta causal faculta al empleador para despedir a quien falte injustificadamente de tres maneras diferentes. Estas son 2 días seguidos, días corridos por supuesto, no hábiles ni de trabajo, o sea, si se falta un martes y un jueves teniendo el miércoles feriado, no se considera dentro de esta hipótesis. Así como tampoco lo sería el faltar un día viernes y después el lunes siguiente, ¿ya? La segunda hipótesis es la inasistencia injustificada de 2 lunes en el mes, dando igual si son lunes seguidos o no. Finalmente, la tercera hipótesis es la de faltar 3 veces en el mes. No basta la simple inasistencia, sino que también que éstas no estén debidamente justificadas. Pero convengamos en que las justificaciones que se consideran válidas son bien acotadas. Por ejemplo, lo sería la muerte de un familiar directo. El abandono del trabajo es una causal, a mi entender, autosuficiente y refiere al caso en que el trabajador, sin aviso ni permiso del empleador, abandona su lugar de trabajo. O también en el caso de que, estando en el lugar de trabajo, éste se niegue a trabajar en cierto lugar que por contrato le correspondía. De todas formas, esta hipótesis también podría ser aplicable a la causal de incumplimiento grave, así que, bueno. Los actos, omisiones o imprudencias temerarias refieren a alguna acción del trabajador que obviamente sea notoriamente imprudente o temeraria, pero que además dicho actuar ponga en peligro o afecte el funcionamiento de la empresa, la seguridad de los trabajadores, etcétera, etcétera. El perjuicio material en bienes del empleador que hace alusión el número 6 refiere principalmente a un sabotaje por parte del trabajador. No sería aplicable, por ejemplo, en caso de que un trabajador cometa un error, ya sea por descuido o inexperiencia. Finalmente, y siendo una de las más relevantes de este artículo, encontramos el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Esta causal es muy genérica y siempre va a depender de las estipulaciones particulares del contrato de trabajo respectivo. Lo que sí es importante considerar que no basta cualquier incumplimiento. Aunque pueda sonar obvio, este debe ser grave, es decir, de una magnitud considerable que fundamente por tanto un despido. Comentar también que no basta que las partes en el contrato pongan expresamente que cierto incumplimiento será considerado grave, porque siempre dependerá del juicio del tribunal. Obviamente puede considerarse esta estipulación como un elemento importante del fallo, pero no va a ser determinante. Esto se debe a que, por ejemplo, podría darse el caso de que un empleador pacte con su trabajador que el llegar un solo minuto tarde, solo un día al mes, ya se considera incumplimiento grave. Cuestión que a todas luces no parece ser de una magnitud suficiente como para despedir a alguien. Vamos a finalizar esta primera parte de la clase viendo las causales del artículo 161, las cuales tienen como principal característica que éstas, aparte por supuesto de que no responden o no son consecuencia de una acción o negligencia del trabajador, éstas necesariamente acarrean indemnizaciones legales. En primer lugar, tenemos en el inciso primero las necesidades de la empresa. Es de lejos la causal más invocada por los empleadores y al mismo tiempo la causal que más recurrentemente tiene dificultades para ser demostrada en juicio.
y por tanto termina llevándose un gran porcentaje de los despidos injustificados. El legislador en este artículo da ciertos ejemplos para graficar qué se entendería por necesidades de la empresa, como la racionalización o modernización de la compañía, las bajas en la productividad y los cambios del mercado o la economía. ¿Qué nos dejan entonces estos ejemplos? Se ha entendido que para que un despido sea válidamente realizado, amparado en esta causal, este debe fundarse en motivos estructurales de la empresa o motivos más bien económicos, pero no puede señalarse, por ejemplo, alguna cuestión relacionada con las aptitudes del trabajador. Un caso bien atingente sería, por ejemplo, el intentar despedir a un trabajador invocando esta causal porque debido a la pandemia, este no puede adaptarse de buena manera al teletrabajo, teniendo grandes dificultades con el tema de la tecnología o la conexión a internet, del uso de programas, eh, etcétera. Antes, de hecho, se permitía la desvinculación del trabajador por, cito textual, falta de adecuación laboral o técnica del trabajador. Pero bueno, por suerte el año 2001 se promulga y publica una ley que modifica esto. Em, en cuanto al desahucio, en relación al desahucio, esta causal es un tanto especial, porque a diferencia de las necesidades de la empresa, o yéndonos un poco atrás al incumplimiento grave del contrato, que eran causales bien amplias, pero que de todas formas debían estar bien justificadas, esta es la única causal que faculta libremente al empleador a despedir al trabajador simplemente invocándola. Obviamente tiene ciertos requisitos, o más bien la causal limita su aplicación a cierta clase de trabajadores. En primer lugar, se puede desvincular por desahucio a los y las trabajadoras con poder de representación del empleador, pero que además estén dotados o dotadas con facultades de administración. Sería un ejemplo de esto un gerente o una gerenta de una empresa. En segundo lugar, se puede aplicar esta causal a las trabajadoras o trabajadores de casa particular. Y en tercer lugar, señala también en el artículo que puede aplicarse esta causal de despido en trabajadores que ocupen cargos de exclusiva confianza, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos. Para cerrar, comentarles también que en el último inciso de este artículo 161 se establece que las causales de necesidades de la empresa y la de desahucio no pueden invocarse si es que el trabajador tiene una licencia médica vigente. De esto se pueden desprender dos cosas importantes. Primero, y lo que es evidente, que si alguien está con licencia médica, no puede ser despedido por necesidades de la empresa, ni tampoco por desahucio. Em, pero en segundo lugar, e interpretando en sentido contrario del mismo inciso, se entiende por tanto que si alguien tiene licencia médica, no existe ningún impedimento para que la persona sea desvinculada por alguna causal diferente a las dos antes indicadas. Pero bueno, el tema de las licencias médicas, como una novedad en la malla de este año, tiene una clase particular destinada al tema, que de hecho soy el encargado junto a otro compañero de realizar dicha clase. Así que ahí veremos en más detalle lo referente a esto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Muñoz y soy el encargado de dictar esta segunda parte de la clase de terminación del contrato laboral. Otra de las causas de término del contrato laboral es la insolvencia del empleador. La insolvencia del empleador se produce cuando existe una liquidación concursal de la empresa por la falta de capacidad de pago a sus acreedores. La liquidación concursal se puede definir como un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando esto no es viable. Esta causal, la insolvencia del empleador, o más bien llamada procedimiento concursal de liquidación, fue incorporada como una nueva causal de término de contrato de acuerdo a la incorporación del nuevo artículo 163 bis del Código del Trabajo. Esta fue introducida por la Ley número 20.720, publicada el 9 de enero del 2014. La fecha de término del contrato de trabajo será la fecha de dictación de la resolución de liquidación. ¿Qué sucede con las indemnizaciones de los trabajadores cuando existe una liquidación concursal de la empresa en que estos ejercen sus funciones?
Pues el liquidador, en representación del deudor, deberá pagar al trabajador una indemnización en dinero, sustitutiva del aviso previo, equivalente al promedio de las tres últimas remuneraciones mensuales devengadas, si es que las hubiere. En el caso de que existan menos de tres remuneraciones mensuales devengadas, se indemnizará por un monto equivalente al promedio de las últimas dos, o en defecto del anterior, el monto a indemnizar equivaldrá a la última remuneración mensual devengada. En el caso de que el contrato de trabajo hubiera estado vigente un año más, el liquidador en representación del deudor, es decir, la empresa por el cual el trabajador prestaba sus servicios, deberá pagar al trabajador una indemnización por años de servicio equivalente a aquella que el empleador estaría obligado a pagar en caso que el contrato terminare por alguna de las causales señaladas en el artículo 161. El monto de esta indemnización se determinará de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 163. En el caso del finiquito, el liquidador deberá poner a disposición del trabajador el respectivo finiquito a lo menos 10 días antes de la expiración del periodo de verificación ordinaria de crédito que establece la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas. El finiquito suscrito por el trabajador se entenderá como antecedente documentario suficiente para justificar un pago administrativo, sin perjuicio de los otros documentos que sirven de fundamento para su pago, conforme al artículo 244 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas. Este señala que el finiquito suscrito por el trabajador deberá ser autorizado por un ministro de fe. O sea, este puede ser un notario público o inspector del trabajo. Aun cuando las cotizaciones previsionales se encuentren impagas, deberá además ser acompañado por el liquidador al tribunal que conoce el procedimiento concursal de liquidación dentro de los 2 días siguientes a su suscripción. Este finiquito se regirá por las siguientes reglas. Primera regla, se entenderá como suficiente verificación de los créditos por remuneraciones, asignaciones compensatorias e indemnizaciones que conten de dicho instrumento. Segunda regla, si el trabajador hiciere reservas de acciones al suscribir el finiquito, la verificación o pago administrativo estará limitada a las cantidades aceptadas por el trabajador. Y por último, la tercera regla, cualquier estipulación que haga entender que el trabajador renuncia total o parcialmente a sus cotizaciones previsionales se tendrá por no escrita. Con todo esto, el liquidador deberá reservar fondos, si los hubiese, respecto de aquellos finiquitos no suscritos por los trabajadores o no acompañados por el liquidador al tribunal que conoce del procedimiento concursal de liquidación, dentro del plazo señalado el párrafo tercero de este número, por un periodo de 30 días contados desde la fecha en que el correspondiente finiquito fue puesto a disposición del respectivo trabajador. El autodespido o despido indirecto es una figura legal en razón de la cual se faculta al trabajador para poner término a la relación laboral de manera unilateral. En el caso claro de que el empleador falta alguna de sus obligaciones, esta se encuentra regulada en el artículo 171 de nuestro Código del Trabajo. El Código del Trabajo permite la extinción del contrato por voluntad del trabajador, cuando es el empleador el que incurre en alguna de las causales disciplinarias señaladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, numeral 1, 5 o 7. Esto se refiere a el artículo 160, numeral 1, refiere a las conductas indebidas y graves. El código establece que las conductas indebidas y graves son la falta de probidad, el acoso sexual, vías de hecho, injurias, conducta inmoral y, por último, acoso laboral. En el caso del artículo 160, numeral 5, actos, omisiones o imprudencias temerarias. Esto se refiere por la doctrina que el Código del Trabajo sanciona como justa causa de extinción contractual
los actos, omisiones o imprudencias temerarias que ejecute el trabajador y que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. Se trata netamente de una causal que está históricamente asociada a los deberes de higiene y seguridad de la empresa. Y por último, el artículo 160, numeral 7, establece que es causal el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Esto es decir, las obligaciones que se encuentren estipuladas como cláusulas en el contrato laboral que firman las partes. El trabajador que invoca despido injustificado o el autodespido eh, debe cumplir con las siguientes formalidades. Primero, debe dar aviso por escrito a su empleador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio. En esta debe ir expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se fundan las causales legales anteriormente mencionadas. Además de esto, debe remitir una copia a la respectiva inspección. Por otro lado, para realizar este procedimiento existen ciertos plazos. Ambas comunicaciones, tanto la comunicación del empleador como de la inspección del trabajo, se deben dar en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su separación, aun cuando el trabajador no cumpliera con estas formalidades. Por otro lado, también el trabajador debe concurrir a los tribunales de justicia en el plazo de 60 días contados desde la terminación del contrato de trabajo, demandando a su empleador el pago de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y también la de los años de servicio. Si estas corresponden, se deberían haber aumentadas en un 50% en el caso de la causal número 7 y hasta en un 80% tratándose de las causales de los números 1 y 5. Sin embargo, en el caso que la demanda sea rechazada, se entenderá que el trabajador ha renunciado a su trabajo, lo cual lamentablemente significa que no procederá el pago de indemnizaciones debidas por el empleador. Formalidades del término del contrato laboral. Las formalidades se definen como aquellos requisitos externos con que deben ejecutarse o celebrarse algunos actos jurídicos, todo esto por disposición de la ley. Se podría decir que las formalidades son aquellos elementos que ayudan al acto jurídico para poder, para que éste pueda producir los efectos jurídicos que la ley eh, le han, le han otorgado a través de la legislación laboral. Todas las causales de término de contrato laboral que hemos señalado en esta clase deben cumplir con las mismas formalidades y el procedimiento. Por lo tanto, cuando se termina el vínculo laboral, el empleador debe notificar al trabajador mediante un aviso, el cual debe cumplir con las siguientes formalidades. Primero, se debe destacar que la comunicación del término del contrato debe ser notificada por escrito. Esto es obligatorio. Además de esto, debe entregarse al trabajador de manera personal o en subsidio de esto, se debe enviar mediante carta certificada al domicilio del trabajador, el cual fue señalado en el contrato de trabajo. Esto es muy importante. Contenido que debe tener el aviso. El escrito debe contener los siguientes elementos, debido a que la omisión de dichos elementos puede conllevar a una sanción al empleador. No obstante, esto lo veremos más adelante. Primero, lo que debe contener el aviso es la causa legal invocada. Esto refiere a las causales que anteriormente se han tratado en la clase. Por ejemplo, de necesidades de la empresa, el desahucio, el acoso laboral, etcétera. Segundo, lo que debe contener el aviso son los hechos en que se funda la causa legal. No solo se debe mencionar la causa legal por la que se está siendo despedido, sino que los hechos que fundamentan a la causa deben ser detallados en el aviso. Esto es muy importante. Es decir, si se despide al trabajador por abandono del trabajo,
Se debe detallar qué día está abandonó su puesto de trabajo, en qué hora, etcétera. Debe estar lo más detallado posible para que el trabajador pueda defenderse en una futura instancia jurídica y además, eh, y además, este pueda entender el motivo por el cual está siendo despedido. Tercero, el estado de pago de las cotizaciones previsionales devenga hasta el último día del mes anterior al término del contrato. Y por último, en caso de término por necesidades de la empresa o desahucio, esto contenido en el artículo 161 del Código del Trabajo, se debe, además de incluir el monto de las indemnizaciones por término de contrato, se debe incluir el monto de la indemnización por término de contrato, lo que supone una oferta irrevocable de pago. ¿Cuál es el plazo para enviar la comunicación? En este caso es necesario distinguir los siguientes puntos. Primero, cuando la causal aplicada sea el artículo 159, numerales 4 y 5, el empleador debe enviar la carta de terminación dentro del plazo de 3 días hábiles desde la separación del trabajo. Segundo, si la causal invocada es la del número 6 del artículo 159, esto quiere decir caso fortuito o fuerza mayor, el plazo para entregar la comunicación es de 6 días hábiles, que también se cuentan desde la separación del trabajador. Tercero, cuando el empleador ha invocado para la terminación del contrato alguna de las causales del artículo 160, éste se encuentra obligado a entregar el aviso escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes a la separación del trabajador. Esto es, dentro de los 3 días siguientes a aquel en que el trabajador prestó servicios por última vez o se dio por terminado el contrato. En este punto es necesario aclarar que la ley no exige que el trabajador firme la recepción de la carta, pero sí es conveniente que lo haga como una forma de probar que el trabajador tomó conocimiento de la decisión del empleador de poner término al contrato de trabajo. 4. Cuando la causal invocada es la necesidad de la empresa o el desahucio del contrato, la ley señala que el aviso de término de contrato debe darse con a lo menos 30 días de anticipación. Estos deben ser días corridos, es muy importante eso. Pero no se requerirá esta anticipación cuando el empleador paga al trabajador una indemnización equivalente a la última remuneración mensual de vengada. En el caso de dar aviso con 30 días, el procedimiento será el siguiente. Primero, el aviso debe ser por escrito. Se debe entregar al trabajador personalmente o enviarse por carta certificada al domicilio señalado en el contrato. Todo esto expresando la causal invocada y los hechos en que se funda. Segundo, el plazo, el aviso que debe darse con a lo menos 30 días corridos de anticipación, o bien pagar al trabajador en su reemplazo una cantidad de dinero equivalente a la última remuneración mensual devengada por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo. Esto lo veremos a continuación. Tercero, el aviso se debe contener una cuenta sobre el estado de las cotizaciones previsionales y acompañar los respectivos comprobantes. Sanciones por errores u omisiones en el aviso. Es muy importante tener en cuenta los elementos del aviso y también los plazos anteriormente mencionados, puesto que al haber omisión de estos puede conllevar a que el empleador sea sancionado. Una de estas omisiones es la omisión del aviso. En caso que el empleador omita el aviso de término del contrato, este podrá ser sometido a sanciones administrativas. Segundo, omisión de los hechos. Se ha discutido bastante en el ámbito jurisprudencial sobre que el empleador no indique los hechos que fundamenten a la causa legal invocada, debido a que esto provoca la indefensión del trabajador. No obstante, la Corte Suprema ha resuelto que solo se le sanciona al empleador con una multa y que no anula la determinación del contrato. Por último, estado de pago de cotizaciones previsionales. El empleador debe realizar, el empleador al realizar el aviso de término del contrato debe informar por escrito al trabajador que el pago de sus cotizaciones previsionales se encuentran devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. En caso de no ser así, esto no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.
A continuación veremos las indemnizaciones. Una definición bastante genérica de indemnización es aquella compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber recibido un perjuicio. En nuestro Código del Trabajo existen las siguientes indemnizaciones. Indemnización por feriado proporcional, indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio, recargo de las indemnizaciones por despido improcedente, injustificado o indebido, incremento previsional, indemnización convencional e indemnización voluntaria. Sin perjuicio a esto, nosotros, por motivos de tiempo, abordaremos las más importantes a nuestro criterio, las cuales serían indemnización por feriado proporcional, indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio y, por último, recargo de las indemnizaciones por despido improcedente, injustificado o indebido. Al momento de que se termina la relación laboral por una causa legal, queda derecho a los trabajadores a percibir algún tipo de indemnización. Es importante saber cuál es la causal de término de contrato laboral para conocer qué indemnizaciones deben otorgársele al trabajador que es desvinculado. Por lo tanto, a continuación nos adentraremos en los tipos de indemnizaciones y cuáles causales son referidas a tal indemnización. Indemnización por feriado proporcional. En virtud del artículo 73, inciso 3 de nuestro Código del Trabajo, esta indemnización se pagará cuando el trabajador deje de pertenecer a la empresa, cualquiera sea la causal de término del contrato, y no haya tomado vacaciones o no cumpla la anualidad para tener derecho a este beneficio. El feriado será proporcional desde su contratación hasta la fecha de terminación del contrato. No tiene tope en su base de cálculo, no es imponible ni tributable. ¿Qué elementos se cuentan en el cálculo de la indemnización? Primero, el sueldo, comisiones, promedio de los 3 últimos meses trabajados, bono de producción, si este es variable, promedio lo recibido en los últimos 3 meses trabajados, las primas, tratos, semana corrida, otros que con arreglo al contrato de trabajo impliquen la posibilidad de que el resultado mensual total no sea constante entre uno y otro mes. ¿Qué no entra? La gratificación legal, horas extraordinarias, aguinaldos, retribuciones no imponibles, esto quiere decir colación, movilización, viáticos, etcétera. También no entran remuneraciones esporádicas o que se paguen una sola vez al año. Forma de cálculo de la indemnización por feriado proporcional. De acuerdo al procedimiento señalado en el dictamen número 8413 de la Dirección del Trabajo, deben seguirse los siguientes pasos para calcular la compensación por feriado. Primero, debe dividirse el número de días de feriado a que el trabajador tendría derecho, incluidos los días de feriado progresivo, si los hubiera por el número de meses que comprende el año. El producto de dicha operación será el número de días hábiles de feriado que al trabajador deben compensarse por cada mes trabajado. Segundo, el resultado anterior deberá multiplicarse por el número de meses y fracción de meses de servicio que el dependiente hubiera acumulado entre la fecha de su contratación y la de término de sus funciones, o entre la fecha que haya enterado su última anualidad y la determinación del contrato según corresponda. La cifra resultante de tal operación será el número total de días hábiles de feriado que al trabajador deben compensarse por concepto de feriado. Tercero, el total de días y fracciones de días así determinado deberá calcularse a partir desde el día siguiente a la fecha de terminación del contrato y deberá comprender, además de los días hábiles, los domingos, festivos y, en su caso, los hábiles que correspondan por aplicación del artículo 67 del Código de Trabajo. El producto de la operación precedente será el número total de días que, en definitiva, el empleador deberá compensar al trabajador por concepto de feriado a causa de la terminación del contrato de trabajo. Indemnización sustitutiva del aviso previo.
La indemnización sustitutiva del aviso previo es aquella que debe pagar el empleador al trabajador cuando le despide sin darle el aviso previo en el plazo que la ley exige. Para que esta indemnización sea procedente, es necesario que el contrato de trabajo sea terminado por el artículo 161 del Código del Trabajo anteriormente visto, es decir, la causal necesidad de la empresa por desahucio escrito del empleador. Para el caso que un empleador despida a un trabajador utilizando el desahucio o la causa de necesidades de la empresa, el Código del Trabajo establece la obligación de avisarle con a lo menos 30 días de anticipación. Si el empleador no avisa al trabajador con el tiempo requerido, legalmente deberá cancelar la indemnización sustitutiva del aviso, que no sustituye el aviso de despido propiamente tal, sino que permite dar curso inmediatamente a dicho despido pagando una indemnización en dinero equivalente a la última remuneración de vengado. Esta indemnización tiene un tope. La base de cálculo de la indemnización sustitutiva del aviso previo tiene un tope de 90 UF del último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo. Indemnización por año de servicios. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 163 del Código del Trabajo, la indemnización por años de servicio es aquella que corresponde cancelar por el empleador cuando, habiendo estado un contrato en vigencia un año más, pusiere término al contrato de trabajo en conformidad al artículo 161 del mismo cuerpo legal. Esto es cuando invocare la causal necesidad de la empresa o servicio, o bien cuando se pusiere término por desahucio escrito del empleador. El monto de la indemnización equivale a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses prestados continuamente a dicho empleador. Por lo tanto, los requisitos para que un trabajador pueda requerir esta indemnización son: 1. El contrato debe ser terminado por cualquiera de las dos situaciones indicadas en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa o desahucio escrito del empleador, independientes de si es dado o no con aviso previo de 30 días. 2. El contrato de trabajo debe haber estado vigente un año de manera continua para el mismo empleador. Cumplido un año, se asimila la fracción superior a 6 meses como anualidad completa. La base del cálculo de la indemnización por año de servicio la establece el artículo 163, inciso segundo de nuestro Código del Trabajo. Establece que el monto a pagar por las indemnizaciones respectivas será equivalente a la última remuneración mensual de vengada. Dicho concepto de última remuneración de vengada está referida en el artículo 172 del Código del Trabajo, el que dispone que la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de Navidad. Por otro lado, como la misma norma indica, no se incluyen dentro de esta indemnización horas extraordinarias, asignación familiar, aguinaldos, bonificaciones anuales, trimestrales, semestrales. También no se incluyen las asignaciones por nacimiento de hijo y otros pagos esporádicos. Esto puede ser como, por ejemplo, bonos por desempeño extraordinario, asignación de escolaridad, etc. Sin embargo, los conceptos que se incluyen en la base de cálculo de las indemnizaciones por año de servicios son el sueldo, las comisiones. Estas comisiones se debe realizar un promedio de los 3 últimos meses trabajados. También se incluyen la gratificación cuando se pague mensualmente, las participaciones, los bonos de producción, tratos que se tengan con el empleador, bono de puntualidad, bono de asistencia, asignación por trabajo en altura, asignación de casa, prima de seguro complementario de salud, bonificación de agua potable o alcantarillado, entre otras. Topes en las indemnizaciones por años de servicio.
Como gran parte de las indemnizaciones, la indemnización por años de servicio tiene topes. De acuerdo al artículo 163, inciso segundo del Código del Trabajo, la indemnización legal por años de servicio tendrá un límite máximo de 330 días de remuneración, esto es 11 años. No obstante ello, el artículo 7 transitorio del mismo cuerpo legal dispone que los trabajadores contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981 no tendrán para efecto de indemnización por años de servicio este artículo. El límite máximo que señala dicho artículo 163, a ellos se les computará sin límite. Otro tope que existe es el tope de 90 unidades de fomento. El artículo 172, inciso final del Código del Trabajo, dispone que para los efectos de las indemnizaciones establecidas en este título, no se considerará una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo. Las indemnizaciones convenidas en contratos individuales o colectivos se regirán por los acuerdos establecidos en cada instrumento. Este tipo de indemnización no podrá ser inferior a las legales en la eventualidad que la causal de término de contrato sea necesidades de la empresa. Las indemnizaciones voluntarias no están tratadas en el Código del Trabajo, por lo que sus topes estarán determinados por las instrucciones para ellas impartidas por el Servicio de Impuestos Internos, en las circulares número 29 y la número 10. Recargo de las indemnizaciones por despido improcedente, injustificado o indebido. Se puede definir esta indemnización como aquel derecho que el legislador le otorga al trabajador para accionar en contra del empleador, en caso de que éste sea despedido por la aplicación injustificada de una causa legal del término del contrato o por la falta de una de estas. Es decir, el trabajador que se encuentra en la situación en que su contrato termine por la aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que tal aplicación es injustificada, indebida, improcedente, o que no se ha invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso 4 del artículo 162 del Código del Trabajo y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiese, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas. Regla A. En un 30% se hubiera dado término por aplicación improcedente del artículo 161. Letra B. En un 50% si se hubiera dado término por la aplicación injustificada de las causales del artículo 159 o no se hubiera invocado ninguna causal legal para dicho término. Letra C. En un 80% si se hubiera dado término por aplicación indebida de las causales del artículo 160. Letra D. En un 100% cuando el empleador hubiese invocado las causales señaladas en los números 1, 5 y 6 del artículo 160 y el tribunal hubiera declarado despido sin motivo plausible. El plazo que se contempla en el inciso primero se suspenderá cuando dentro de este el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas ante la inspección del trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha inspección del trabajo. No obstante, lo anterior en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurrido 90 días hábiles desde la separación del trabajador.